Buenos días, estamos reunidos aquí para escuchar a la licenciada Gisela Goyo conversar sobre el diccionario que recién acaba de publicar la Fundación Polar, el Diccionario Visual del Español de Venezuela. Nos satisface mucho, Gisela, este contacto contigo para conocer ese diccionario, porque le damos mucho valor al español de Venezuela, y el diccionario presenta toda una serie de características que nos hacen establecer una conexión con la identidad nacional a través de la lengua, pues, porque la lengua es un factor de identidad muy importante. De modo que es de verdad muy importante para la Escuela de Letras tener este contacto y que los muchachos se den cuenta tal vez de todo lo que pueden hacer con ese material que aparentemente está dirigido a niños y adolescentes, pero que pudiéramos pensar que su uso incluso se puede extender a toda la familia, ¿no? Sí. La profesora Goyo, para ponernos un poquito en contexto a todas las personas que estamos conectadas acá, la profesora Goyo es comunicadora social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, es coordinadora de ediciones de la Fundación Polar desde el año 1992, ha dirigido importantes proyectos tanto individuales como colectivos. Incluso algunos de estos proyectos han sido reconocidos por instituciones como la Universidad de los Andes, el Banco del Libro, el Círculo de Periodistas Científicos. También la licenciada Goyo es magíster en literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha hecho varios diplomados tanto en Venezuela como fuera del país. Muchísimas gracias por este honor que nos da de presentarnos el diccionario. En cuanto al diccionario, también es importante reconocer allí la figura de Francisco Javier Pérez, porque es egresado de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, es académico de la lengua acá en Venezuela, de la Academia Venezolana de la Lengua, y en España es el secretario general de ASALES, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, ¿no? Entonces está asumiendo un rol muy importante en la defensa de la variedad del español de América. De modo que, sin más preámbulo, creo que, licenciada, me disculpa que se me sale a cada rato el término profesora por el ambiente en el que estamos. Escuchamos entonces su presentación con todo gusto y de nuevo le agradecemos su presencia. Queremos saludar también a la directora de la Escuela de Letras, la profesora Lisette, y a la coordinadora, la profesora Dimuro, Fabiola, y a todas las personas que están colaborando y han venido trabajando en función de que esta actividad se lleve de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias. Quiero ser de verdad totalmente agradecida por esta invitación, profesora Thais, a la profesora Lisette Martínez, que me contactó con la profesora María Di Munro, y por supuesto a Fabiola, que nos apoyó a perderle un poco el error a afrontar la presentación, porque tenemos muchísimos años trabajando detrás de cámara y bueno, nos encanta esta oportunidad y esta maravilla que nos da la tecnología. Yo le comentaba a Fabiola que como tú terminas tus palabras, es que debemos agradecer profundamente esta maravillosa complicidad que hizo con nosotros el profesor Francisco Javier Pérez, que colocar el video de él primero y luego yo les hago mi presentación. Yo voy a apagar un momentico la cámara mientras se presenta el video para facilitar el ancho de banda de mi equipo. Adelante, Fabiola. Mi primer saludo tiene que ser para doña Leonor Jiménez de Mendoza, y el magnífico equipo que ella coordina en Fundación Polar, por el inmenso apoyo que ha dado a este proyecto. Asimismo,
de Fundación Polar, a Gisela Goyo, y eso también excelente conjunto de colaboradores con los que yo he trabajado de manera tan magnífica durante todos estos años. Asimismo, al presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, que ha tenido la gentileza de sustituirme allá, don Horacio del Castillo, para presentar esta obra, y asimismo a todo un conjunto de colegas, de discípulos, de profesores universitarios y de público general que están allá reunidos para aplaudir esta obra que considero importante dentro del panorama de los estudios sobre la lengua en Venezuela desde la perspectiva lexicográfica. ¿Qué es un diccionario visual? Un diccionario visual es un género lexicográfico que reúne en un estrecho maridaje imágenes con palabras o palabras con imágenes, donde la imagen es la protagonista del diccionario. Llegamos a las palabras, llegamos a la significación de ellas a través de las imágenes y no al revés. A diferencia de un diccionario ilustrado donde el texto es el texto como cuerpo central de la obra y que viene cada palabra acompañada con una imagen, en este caso es diferente, es la imagen, la puerta de entrada al diccionario, y de la imagen llegamos a la palabra y, si fuera necesario, a una muy escueta definición de cada una de ellas. Este diccionario va dirigido a un público muy amplio, a un público en primer lugar interesado por los temas de la lengua y cultura de Venezuela, tanto venezolanos como no venezolanos. Para muchos venezolanos la significación de estas voces no va a ofrecer ningún problema, está claro. Para otros, algunas puede ser que sí, puede ser que no, pero para un no venezolano, un conocedor de la lengua española, pero no venezolano, indudablemente que muchas de estas voces van a requerirle una explicación adicional. Y por eso ustedes verán que el diccionario, después de la imagen y de la palabra lema, que es el corazón de cada artículo, hay una muy breve, muy escueta pincelada de significación, de explicación para estas personas no venezolanas que pudieran a lo mejor no entender que es un budare o que es una arepa o en fin, alguna de las voces que están contenidas en este precioso libro. Yo considero que este es un trabajo pionero porque es la primera vez que en Venezuela se hace un diccionario visual del español de Venezuela, o un diccionario visual simplemente, porque es una metodología distinta de trabajo y cumple unos objetivos diferentes a los de cualquier diccionario en primer lugar, y también a los de los diccionarios ilustrados. Es decir, los artistas que acompañan este trabajo, esta obra, han recreado el lenguaje, han creado a partir del lenguaje, y ese es un saldo indiscutible ya de entrada de esta obra. Por otra parte, el hecho de concebirse como una obra no en papel, sino para un formato digital, también hace que este diccionario cumpla, y estoy seguro que así va a ser, una función didáctica muy, muy destacada, porque va a llegar a todas nuestras casas, va a llegar a todos nuestros colegios, va a llegar a escuelas, va a llegar a universidades y va a salir también de Venezuela. Quizá en pocas oportunidades nuestros diccionarios de español venezolano han podido salir de Venezuela de esta manera tan masiva. Yo considero que gracias a todos estos recursos que se han juntado para lograr este diccionario, nuestras voces, este grupo de voces, que obviamente no es un grupo exhaustivo ni total del Español de Venezuela, sino es una selección, estas voces que hemos seleccionado van a salir y van a instalarse en el imaginario lingüístico de cualquier hispanohablante fuera de Venezuela y también dentro de Venezuela al día de hoy. Al final de las palabras introductorias de este diccionario, yo formulé una idea que es la razón de amor, que es el elemento que nos ha permitido juntar palabras con imágenes, haciendo que las palabras ilustren, que las palabras dibujen la vida venezolana, al mismo tiempo haciendo que los dibujos y las imágenes digan lo que es el lenguaje y la vida venezolana también. Creo que el logro fundamental de un diccionario visual es que imágenes y palabras estén perfectamente ensambladas, perfectamente maridadas,
para lograr, entre unas y otras, que brille los aspectos fundamentales de lo que es la vida venezolana, cotidiana, corriente, afectiva, diversa, encantadora. Y si todo esto que estoy diciendo considero que lo hemos logrado, pero si todo esto que estoy diciendo, ustedes que están allá son capaces de certificarlo, cuando seguidamente se muestre por primera vez el diccionario visual, yo me daré por absolutamente complacido, felicitado y satisfecho por lo que hemos hecho con esta importante obra. Bueno, pues con esas palabras introductorias de nuestro gran amigo, como yo le digo, nuestro cómplice de cosas maravillosas, a quien le agradecemos profundamente habernos acompañado con estas ideas de promoción de nuestra propia lengua, de nuestra identidad, como decía Thais al principio. De verdad, muy orgullosos nosotros de poder presentarles un esbozo de esta presentación que hicimos del Diccionario Visual del Español de Venezuela. Yo quisiera saber si ustedes están viendo mi pantalla. No. ¿No todavía? ¿Compartiendo pantalla? No, todavía no. Si me permiten, vamos a decir compartir pantalla. Voy a ir directo a la presentación. Un minutico que cargue mi laptop. Como no los veo, ustedes me tienen que indicar si ya está la pantalla. Ok, está empezando a aparecer, todavía no ha cargado la imagen. Va a ir cargando lentamente porque nos dimos cuenta ayer que era algo pesado. Entonces vamos a ponerlo en modo presentación. Yo no les voy a ver cualquier pregunta o respuesta. Ustedes me van a ir ayudando. Por favor, ¿ahora la ven? ¿Ven la pantalla? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, como saben, el Diccionario Visual del Español de Venezuela es la más reciente publicación de Fundación Empresas Polar, ¿verdad? Orgullosos por este trabajo. Antes de iniciar, a mí me gustaría, y le comentaba a Fabiola, si ustedes, alguno ha navegado la obra, si conocían las voces que están allí, sus significados. Me encantaría tener un feedback al final de parte de ustedes, lo pueden ir poniendo en el chat y Fabiola o las profesoras Lisette o María me ayudan. ¿Cómo lo han navegado? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? O sea, ¿qué palabra no conocían y qué curiosidad, qué les pareció diferente, curioso? Si lograron ver imagen con palabra, cómo se sintieron. Toda esta parte me encantaría después evaluar. Pero antes también quiero decirles que esta obra es gracias a nuestro único patrocinante de Empresas Polar. En Fundación Empresas Polar tenemos un compromiso con el país desde hace 43 años y Empresas Polar 80, estamos cumpliendo 80 años. Y lo primero que es mi deber es citar lo que somos. En Empresas Polar, pues buscamos promover iniciativas de desarrollo local que desarrollen las comunidades en las cuales hace vida Empresas Polar. Nos basamos en un modelo que es básicamente lo que nos convoca, el modelo de desarrollo local como eje clave. Tenemos muchísimos programas, no voy a entrar en detalle, sin embargo quiero apuntar que el tema educación es la base fundamental de todos nuestros programas, es el eje transversal. La educación de calidad para todos, que es el objetivo número 4 del desarrollo de los objetivos del milenio. Por supuesto, en ese mismo marco, como la educación la entendemos en un sentido muy amplio, está enmarcada nuestra política editorial desde hace muchos años. Básicamente, yo le llamo saberes de Venezuela, generar identidad, cultura, saberes de Venezuela, la generación y difusión de conocimientos en áreas claves para Venezuela y para ese desarrollo local que es nuestra misión a vuelo alto. Muchas de nuestras obras tienen focos muy particulares y hemos desarrollado historia y geografía de Venezuela y ciencias y patrimonio cultural. En esas áreas el lenguaje se ha desarrollado más recientemente porque nos dimos cuenta que era un área crucial dentro de ese patrimonio. El lenguaje es un patrimonio también. Para nosotros el desarrollo
de habilidades en la escuela también ha sido un foco muy fundamental, y dentro de esa área educativa, donde el docente y el académico y los niños son nuestro foco principal, nosotros apuntamos la generación de nuevas ediciones con talento venezolano en su mayoría. Por supuesto, para lograrla favorecemos alianzas estratégicas con academias como la Católica, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela. Debo hacer también un punto muy importante, que la mayoría de estas publicaciones que hemos editado han sido donadas en su 60%. Y más recientemente, hace 4 años, colocamos al acceso libre más de 150. Hemos ido digitalizando progresivamente 1.500 títulos que hemos editado durante estos 43 años, para irle dando acceso libre a través de nuestro portal Bibliofep, que más adelante, si les interesa, conversamos. Antes de entrar en nuestra obra, también tengo que destacar una de las obras de referencia que más ha sido consultada, no solamente en su versión física en las bibliotecas del país, sino también a través de nuestra página cuando lo colocamos en línea. Tiene 4.500 artículos de historia de Venezuela, que es el Diccionario de Historia de Venezuela. También en la línea de los diccionarios o las obras de referencia hemos tenido otras en otras áreas, pero quiero destacar estas dos fundamentalmente. ¿Por qué? Por 2 razones principales. La primera, que es de nuestro querido y recordado profesor Alexis Márquez Rodríguez, que en 1993 nos ofreció esta obra, Muestrario de voces y frases expresivas del habla venezolana. Es una obra maravillosa, vigente aún, donde él recogía una cantidad de expresiones. Este era un poco más amplio porque eran expresiones venezolanas muy típicas. Eso es lo que llamamos el sentido mágico de la palabra, diría el profesor Rosenblatt, ¿no? El profesor Márquez nos cedió esta obra y está libre y gratuitamente, y la pueden consultar en nuestra página Bibliofep. También quiero destacar el Diccionario Histórico del Español, que es mucho más reciente, que nos ofrece el doctor Francisco Javier Pérez, y nosotros encantados, porque además es como la ignición de muchas otras ideas, y además con su experticia es impresionante. Por ejemplo, la arepa tiene 30 páginas dedicadas a la historia de cómo fue usado el término. Pudiera hacerse un tratado completo con una sola de estas los vocablos, ¿no? Allí hay una riqueza de más de 150 palabras también, con su historia, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista del uso, de manera magistral y extraordinaria. Esta obra, después que la publicamos y fue muy, de verdad, demandada, comenzamos las conversaciones con el profesor Francisco Javier Pérez a ver si lográbamos hacer una obra para jóvenes. Para él era un reto, porque él dice: yo me he dedicado a la cosa académica, pero luego nos presentó el boceto con esa gran emoción y decidimos editar el Diccionario Visual del Español. Se dice corto, pero fueron 6 años de trabajo muy riguroso, pues dedicado al español que se habla en Venezuela, porque obviamente es un patrimonio también, y como ustedes saben, pues mega diverso, no solo por la historia de mestizajes, sino también por todo lo que ha sido su ubicación geoestratégica, obviamente el norte, del sur y del mar Caribe, donde nos apropiamos de vocablos locales de esta zona, que muchas parecen nuestras, pero la verdad es que vienen de todo el Caribe, y otras sí, como parte de lo que somos, de lo que nos identifica, como decía Thais. Esa identidad que tiene que ver con el venezolano da mucha cuenta de su habla, de su lenguaje, con esa misma picardía que nos caracteriza y el sentido del humor. Muchas de estas frases y expresiones, y también palabras y voces, tienen esa impronta que nos diferencia del resto del Caribe. Entonces así fue como nos planteamos cómo empezar el Diccionario Visual del Español de Venezuela. Por supuesto, eso implicaba una cantidad de equipo multifuncional, empezando por, obviamente, el lexicógrafo que acompañó, que es Gracia Salazar, al profesor Francisco Javier Pérez, y fuimos construyendo inicialmente el concepto que queríamos. Nosotros en Fundación Polar nos dedicamos muchísimo al tema de valores e identidad, y por supuesto valoración del patrimonio cultural. Entonces sugerimos algunas ideas de lo que debería ser en esta primera entrega, porque obviamente esto es un universo muy grande,
decidir cuáles eran esas primeras voces, tuvieron muchos factores. Los primeros, que tuvieran que ver, obviamente, con un uso común dentro de algunos campos semánticos que decidimos eran cruciales. Pareciera como el lenguaje muchas veces que tiene sus anarquías, no fue tan anárquico. Decidimos hacer una lista inicial de cosas que podrían asociarse al programa currículum de la escuela, porque nuestra meta originaria eran niños de la escuela de 9 a 12 años para que se aprendieran a familiarizar con las voces de Venezuela y cómo se dice diferente en Venezuela y además en el mundo, el castellano, el uso del español en otras latitudes. Entonces tenemos 14 campos semánticos: la alimentación, la casa, el campo, la ciudad, el cuerpo, el deporte, la escuela, la familia, la naturaleza, la persona, el trabajo, las tradiciones, el transporte y el vestir. Como ven, el eje de valores, familia, naturaleza, lo venezolano está ahí. Eso es parte de nuestro ADN en Fundación Empresa Escolar. Como ven, entonces empezamos a escoger, bueno, inevitable que no estuviera una arepa tan típica venezolana, el batido, el bollo, la yaca, el bollo pelón, el budare, son expresiones que no necesariamente se conocen en otras latitudes o que se expresan de maneras diferentes. Entendiendo también que la escuela es un área fundamental, obviamente escogimos este campo semántico. Como ven, expresiones muy típicas de acá, que el uso del habla del venezolano es muy común. También decidimos adaptarnos a todo lo que es esa visión de los nativos digitales, como dicen ahora los expertos. Nosotros somos migrantes, pero los jóvenes hablan con stickers, hablan con imagen. Entonces era ese reto de esa simbología de imagen y como dice Francisco Javier, el encuentro con la palabra, con el significado y depende del contexto, qué significaría. Entonces decidimos hacer unos stickers que han sido muy utilizados, con el cual tú puedes hablar: hola, ¿cómo estás, mi pana? Vámonos a la arepera, ¿quieres ir conmigo? Entonces, bueno, hay una cantidad de expresiones. Sí, quiero una arepa o una cachapa. Y bueno, sí, pero cuando pase este palo de agua. Esas son expresiones muy típicas nuestras, ¿no? Por supuesto, como ven, allí se combina una diversidad de imágenes con una diversidad de ilustradores, con diversidad de expresiones artísticas. Hay una persona que hizo la dirección de arte, que es Gabriela Fontanilla, y como ven, pues el logro de diversas expresiones, así como es diverso nuestra cultura y nuestro lenguaje, se logró a través de esta expresión gráfica, muchas veces figurativa y otras veces más realista, como por ejemplo Chihuire, porque obviamente era como natural que fuera una foto o una ilustración mucho más científica. Ahí, como ven, en el contexto de la escuela hay una cantidad de expresiones como quebrado, que son muy típicas del habla venezolana, o bachiburro, o bebedero. Por supuesto, este diccionario nosotros lo concebimos como un esquema que fuera muy práctico, intuitivo y funcional. Esperamos que así haya sido para los que han logrado hacerlo, porque le permitiría a cualquier usuario que fuera una experiencia más enriquecedora y además que fuera divertida, porque parte de lo que conocemos, la verdad es que las nuevas generaciones, y quizás siempre, ahora está mucho más estudiado en neuroeducación, se aprende definitivamente a través de la emoción. Y el humor y la picardía que puede generar estas expresiones puede ayudar muchísimo para que se aprenda el lenguaje también y la forma de comunicarlo. También contiene, como decía Francisco Javier en su video, pequeñas definiciones. ¿Por qué las decidimos agregar que al principio no estaba planteado? Bueno, porque simplemente hay algunas expresiones que eran muy figurativas, que era mejor complementarlos con un pequeño texto. Y además, para que el hablante de otros países entendiera muchas veces qué significaba una expresión como esta, por ejemplo, maruto,
que es muy típica de Maracaibo, bueno, aunque yo también se usa en Lara, de donde vengo, o cachuve. Este tipo de expresiones, aunque tú lo hacías, le enseñas con la figura del dibujo del artista Manuel Vargas, también es importante que la gente sepa, es el ombligo. Yo, por favor, quisiera también hacer un reconocimiento para cerrar y luego me gustaría que fuera más rica esta intervención con sus comentarios, preguntas, a todo el equipo que durante 6 años estuvo trabajando con nosotros en esta producción y de la cual estamos muy orgullosos en Fundación Empresa Escolar. Por supuesto, al doctor Francisco Javier Pérez, que ahora está en la sala orgullosamente, y a la asistente que tuvo, que fue Gracia Salazar, querida profesora también de la Universidad Católica por unos años. Y también a todos los ilustradores, Lucas García, Manuel Vargas, Estefano de Cristófaro, Mercedes Madrid, Edmil Briceño, Jonel Hernández, Michelle Lecour y Astolfo Mata. Muchos de ellos están en la diáspora, por cierto. También fotografías de Astrid Hernández, Alfredo Sainz, Efraín Hernández, Andrés Manner y, por supuesto, Vaca Visión Alternativa. Nosotros también queríamos más adelante, si se puede navegar, incluimos algunos audios originales, contratamos una música original, sobre todo en lo que era la tradición y la música, que lo podemos ver más adelante si a ustedes les interesa. Por supuesto, Gabriela Fontanillas, que fue la directora de arte y que logró esta maravilla de ilustraciones. No puedo dejar de mencionar lo que para nosotros es una novedad, pero para los jóvenes no, que fue todo el trabajo de editorial que hay detrás con un equipo de desarrollo web, Melvin Ramos. Y por supuesto el corrector Alberto Márquez, que es además de corrector, editor, escritor, poeta y egresado también de la UCAP, querido profesor Alberto Márquez. Por supuesto quisiera cerrar con estas bellísimas palabras de la señora Leonor Jiménez de Mendoza, nuestra presidenta, además, como digo yo, nuestra madrina de todos estos temas por el país. Confío en que el diccionario que hoy presentamos se convierta en una herramienta educativa, divertida y única, como somos los venezolanos. Desde Fundación Empresa Escolar y su fundación, seguiremos haciendo nuestro trabajo por y para Venezuela, con la misma dedicación, excelencia y alegría que nos caracteriza, seguros de seguir construyendo valor juntos para este país, en el que seguimos y al cual nos debemos. De verdad, muchas gracias. El diccionario está disponible gratuitamente para uso de todo el que le interese en esta dirección. Yo quisiera pedirles, profesores, si ustedes algunos pueden navegar, porque yo estoy haciendo una exploración también, cómo la gente entra, sobre todo la gente joven, dado que son muy habilidosos con las nuevas tecnologías. Muchas gracias y pudiéramos abrir un espacio de preguntas y respuestas, si les parece adecuado. Por allí me habían adelantado algunas, ustedes me dirán, profesora. Sí, Gisela, si tienes ya algunas preguntas que te habían adelantado, podrías irlas respondiendo y yo voy revisando las nuevas que van haciendo a través del chat. Excelente. La primera pregunta que me mandó la profesora Lisette fue ¿cómo escogimos las palabras? Déjame salir de acá. Nosotros, cuando nos reunimos con Francisco Javier, siempre ese fue el gran reto. Incluso hicimos muchos borradores en Excel con el profesor Francisco Javier y con Gracia. Eliminábamos, agregábamos, eliminábamos, agregábamos. Era complejo una decisión, sobre todo porque sabíamos que era una pequeña selección de un universo muy, muy grande de voces venezolanas. Así que decidimos entonces escoger campos semánticos y a partir ya teníamos escogido como 28 campos semánticos, seleccionamos solo 14 y finalmente decidimos enfocados un poco en la línea de trabajo, de valoración, de valores, vamos a centrarnos en estos 14 campos semánticos y que sean representativos de cosas típicas de Venezuela. Por la naturaleza, la mayoría de las palabras araguané y apamate que están aquí registradas, estas voces, pues son muy típicas, son endémicas, son la naturaleza, son fauna endémica. No quiere decir que son solo de acá, y probablemente hay una que otra en otros países del trópico, Colombia, pero en general son muy, el chigüire, por ejemplo, las zonas geográficas venezolanas.
no todo está totalmente cerrado, hay expresiones que se hablan en los países vecinos también. Sin embargo, nos centramos entonces en aquellas voces que fueron una pequeña selección y que se pudieron usar en la escuela. Por eso decidimos hacer la organización por campos semánticos. La lengua es anárquica en muchas de sus expresiones, en cambio aquí nosotros tomamos una decisión de hacerlo definitivamente con campos semánticos. Esa fue una de las preguntas. ¿Alguna otra pregunta, profe? En principio, felicitaciones de parte de Jetsanet Díaz. Y Daisy Briceño nos dice que el diccionario la dejó anonadada, que quedó impactada, pero plantea algo no en términos de pregunta, pero que realmente me parece súper importante, porque ella dice que también se puede trabajar en educación media general. Y es cierto, ¿no? Porque al principio pudiéramos tener la sensación de que es para niños nada más. Y en educación media general también se puede hacer un trabajo de léxico, incluso de abrir más el campo léxico de cada palabra. Le comento mi experiencia cuando yo me puse a navegarlo. Yo encontré palabras como bollo, bollito o ayaquita, y yo decía, más adelante se podría señalar que en el Zulia, por ejemplo, no podríamos decir bollo. Es verdad. Que forma parte también del Esa es la español picardía. Exacto. Esa es la picardía, sí, Y efectivamente. eso forma parte del español venezolano. Es así. Allá dicen guapito. Ah, bueno, tú eres maracucho. O ayaquita, porque Ayaquita. bollo tiene connotación sexual, pues. Entonces, Sí. ese tipo de detalles. Me parece... A eso me refería cuando comentaba lo de la picardía y el doble sentido natural. Es una picardía que tenemos los venezolanos, inevitable. Me parece, o por ejemplo, Gisela, mamá y mami, ¿no? Entonces, mami también tiene otra connotación que no es solamente la mamá, o sea, es una fórmula de tratamiento a lo mejor afectiva entre una pareja. Entonces, es mami o mamita o mamacita. Es verdad. Entonces, todo eso yo creo que a lo mejor en educación media general puede salir. Sí. Claro, nosotros cuando discutíamos esos términos, efectivamente, estamos muy centrados en educación básica en los programas de Fundación Empresa Polar y todos estos habilitadores para la lengua. Por cierto, tenemos también unos proyectos bellísimos que está llevando la Gerencia de Formulación y Evaluación de Proyectos, que es Leyendo y Escribiendo, El Placer de Leer y Planificación Estratégica en el Desempeño de Lectura y Escritura. Esas áreas nosotros nos enfocamos básicamente a la escuela. ¿Por qué? Porque a veces las capacidades para atender otros niveles es mucho más complejo. Y porque hicimos algunos diagnósticos y nos dimos cuenta que allí hay que empezar para poder seguir adelante. Incluso trabajando con docentes, se han calificado muchísimos docentes en estos programas y ha sido muy rico. Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos y dijimos, bueno, vamos a enfocarnos porque cuando tú trabajas en libros para niños, es un gran aprendizaje. Tú tienes que empezar por tu audiencia. ¿Quién quieres que sea tu audiencia el foco principal? Entonces nos enfocamos en niños de la escuela, definitivamente, que ya sean lectores autónomos. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos planteas, porque puede ser usado por cualquiera. O sea, el diccionario puede ser usado por adultos, por pequeños, por niños, pero cuando uno parte de un proyecto editorial, cuando haces el briefing editorial, tú pones un target, porque si no sería muy amplio. Y fíjate que el diccionario histórico del español de Venezuela de Francisco Javier es mucho más para público académico adulto, incluso universitario, es otro enfoque. La ilustración, aunque sirve para todos, y la tendencia de la gente joven es a ver en imagen, su imaginario es más visual, son absolutamente visuales. Todas estas generaciones que probablemente me escuchan hoy se conectan por la imagen. Entonces ese era el reto definitivamente como nos planteamos. Sí. Hay otras preguntas y comentarios. No sé si
algunos de ustedes pueden navegar para mostrarles, por ejemplo, la guía didáctica. Tienen opción de navegar. Puedo compartir mi pantalla para que vean. Voy a dejar de compartir para que uno de ustedes navegue, que Perfecto. Me encantaría ver cómo lo hacen. Por aquí dice alguien, ¿cómo fue el proceso de hacer? Sí, ya más o menos le dije, las que eran difíciles y no era fácil de explicar. Bueno, decidimos, esta por ejemplo, canilla es una buena respuesta para la pregunta que hace María Gutiérrez. María, efectivamente, mira canilla, te decidimos una foto, así de simple, porque ¿cómo explicarle a alguien que la canilla, es que tengo las canillitas flacas? Sea lo mismo que un pan, ¿no? No está fácil, ¿no? Pero en todo caso, la canilla es, por eso es que es la asociación con las canillas, con las piernas, ¿no? Y muchas veces tuvimos que tomar la decisión de fotografiar. Queríamos ser mucho más directos, menos figurativos, la expresión plástica tenía que ser mucho más realista. Incluso el reto originario era que todas las expresiones fueran realistas, sin embargo nos dimos cuenta que había muchas que no iba a ser fácil fotografiar, y sobre todo palabras que son abstractas, ¿no? Cuando se refieren a un objeto, la simbología del objeto, ya tú tienes una foto, por ejemplo, acá. No sé si quieras navegar por otra dimensión. Aquí dice, para mi segundo lapso utilizaré esta herramienta. Ay, me encantaría que nos contaras, profesora Daisy Briceño, para ver los resultados. Ah, bueno, en primer año es genial. Allí hay, profe, te digo, hay una guía didáctica. Si tú te metes con la hamburguesita, profe, la hamburguesita al lado de la lupa, allí van a tener ustedes un pequeño, bueno, lo que es la presentación, la introducción, la lista de voces completa y una guía didáctica. Si tú quieres, le damos clic en la guía didáctica para comentarles. La hicimos en función de ese programa justamente de la escuela, del currículo básico. Hay unos ejemplos allí, se puede descargar. Probablemente lo que te vaya a ocurrir es que te descargue, ¿no? La guía didáctica. Es un PDF y lo puedes descargar. Es decir, tú lo puedes usar, profe, diseño, para tus clases. Allí hay unos ejemplos. Ese se está descargando lento, pero no pesa mucho. Pequeños ejemplos, no es una camisa de fuerza, solo son ejemplos para que tú puedas desarrollar en la escuela o con tus alumnos algunas actividades del uso del diccionario. Incluso la profesora Gracia Salazar nos da una explicación allí de cada ejemplo de cómo lo podrías usar. A ver si se abre la guía didáctica. Lo de los stickers, les confieso, nos quedamos muy realmente sorprendidos en Fundación Empresa Polar. La gente terminaba hablando con stickers, yo también. O, por ejemplo, hoy me provoca una hallaca, entonces sale el dibujo de la hallaca. Es genial. Bueno, perdonen que me emociono, porque la verdad es que fue un trabajo de mucha satisfacción, de muchos años, con talento venezolano, como solemos hacer en Fundación Empresa Polar. Yo estoy convencida, profesoras, que este es un país que tiene una mina editorial. Hay mucho por hacer y ustedes, todos los vinculados a la Escuela de Letras y las letras, y que las palabras es el sentido mágico de la palabra, como decía el profesor Rosenblatt, lo tienen ustedes, pueden usarlos para hacer tantas cosas y hacerlo bien, porque tienen las competencias. Bueno, como ven si tengo un poquito más de tiempo, aquí pueden ojearla. Tienen unas recomendaciones para el uso del diccionario, cómo usar los stickers, tienes una bibliografía recomendada. O sea, tienen la presentación que está guindada también, pero más adelante, si quieres, pasamos un poquito más, ¿no? Pasamos la introducción, que es la explicación de Francisco Javier muy extraordinaria sobre lo que es el crecimiento modular, los usuarios que nos imaginamos. Bien, entonces una pequeña explicación para el uso del diccionario. ¿Cómo lo puedes hacer? Por área temática, por áreas léxicas, incluso aleatorias. Y entonces más abajo te va explicando con la figura cómo lo puedes aprovechar. Probablemente, si ustedes tienen otra forma de aprovecharlo, nos cuentan. Nos encantaría conocer esas formas, ¿no? La verdad es que la lengua da para mucho.
Entonces allí tienen, por ejemplo, esta selección. Es una selección de varios campos, ¿no? Y puedes descubrir más. Entonces en el campo, como se decía antes, expresiones muy típicas de esas regiones. Tienes todo, cómo puedes usar por figuras bloques de ilustración, incluso libremente, ¿no? En el micro que nosotros hicimos hay una lectura, un ejemplo de lectura gráfica, que se lee perfecto también. De acuerdo a los significados también puedes usar, por supuesto, como es un diccionario, está organizado por orden alfabético. Puedes abrir uno por una. Y para nosotros, de verdad que se aprovecha al máximo en las escuelas, es nuestra meta ahora. Alguien preguntaba anteriormente si lo estábamos aprovechando en las escuelas. Se está aprovechando en las escuelas. Nosotros estamos haciendo, con los programas que le comentaba, Leyendo y Escribiendo, El Placer de Leer, un grupo de docentes que se han conectado con nosotros con las plataformas de Zoom. Con ellos estamos trabajando la propuesta para aprovecharlo al máximo en la escuela. Quisiéramos que fuera más masivo, ustedes nos ayudarán. ¿Cómo lo ubico? A mí, bueno, con muchísimo gusto. Yo les voy a dejar mi correo, es gisela.goyo@fundacionempresaspolar.org. De todos modos lo puedo escribir por acá, en el chat. Y también me pueden conseguir por mi teléfono. Ya se los voy a dar. Fundación Empresas Polar. Ah, mira, tiene sonidos también. Vamos a ver cómo más lo navegamos. Yetsabet dice que trabaja en la Universidad de Kazán y que le parece que podría utilizarlo allá para enseñar español. ¡Ay, qué lindo! ¿Quién es? Yetsabet. Con todo respeto, me pregunto por la española en la Universidad de Kazán. Y tal, ¡ay, caramba! Efectivo saber el léxico del español de México. ¡Ay, qué bonito! Me emociona mucho, Jacksonet. Claro, por supuesto, estoy a tu orden. Y me encantaría ver esas clases de español un día. Invítame para ver qué tal. Eso nos encanta porque en la diáspora muchos venezolanos están disfrutando de la obra y se divierten. A mí me han escrito, ay, me he divertido. Muchas palabras y gente dice, ay, cosas nostálgicas. Bueno, la historia a veces es nostálgica, ¿verdad? Este es mi celular y allí está mi correo electrónico. Están las formas como pueden usar los stickers. La forma de hablar con stickers, de verdad para mí, adulta, como les decía, migrante digital, es genial, es genial. Los que estudiamos comunicación hace 30 años o más, ya me descubrí, simplemente nos maravillamos de la cantidad de posibilidades de los recursos didácticos que tiene las comunicaciones actualmente. Esta posibilidad de una pequeña charla sobre un contenido de nuestra obra no hubiese sido posible en otra época, definitivamente. Perdón, creo que le escribí a Thais en privado el teléfono. Thais, perdón. No, ¿Tú lo podrías compartir? No te preocupes. Y si después alguien me rescata el correo de la profesora Yetzanet. En general, a mí me llama, yo quise evaluar cómo los jóvenes le entran, o sea, ¿qué le dan clic primero? Por ejemplo, ayer Fabiola, cuando intentó entrar, ella le iba a dar clic a la imagen, lamentablemente se le cayó internet, pero me encantaría saber ustedes, los jóvenes que están presentes, cómo lo evalúan, cómo lo exploran. Bueno, no sé si haya otra pregunta o si quieren seguir navegando, yo les voy explicando, profesora Thais. Sí, perfecto, ya tengo abierta no veo más preguntas, no sé si al seguir navegando podrían surgir.
Sabe que también se me ocurría a mí para usar el diccionario, ya que están estudiantes de letras acá conectados y son de apenas tercer semestre. Podría hacerse también un trabajo de grado con este diccionario. Por ejemplo, hacer un estudio de cómo se utiliza el diccionario, hacer un estudio de eso mismo que usted está diciendo, que incorporaría más bien una semiosis, porque no se quedaría solamente en lo verbal, del uso de los emoticones o de los stickers. En fin, revisando el diccionario creo que pueden salir ideas para trabajos en el área del léxico del español de Venezuela, pero también en el área de enseñanza de español de Venezuela. De modo que es así, profe. Bueno, ustedes son muy, de verdad, generosos con esas expresiones y les agradezco. Si hay otras fórmulas de estudiarlo, la verdad es que sin pecar de modestia, en su estilo es el único diccionario que conocemos. No sé en otros mundos, pero que fuera ilustrado, y lo dice Francisco Javier Pérez, que es conocedor de la obra, bueno, que es el autor de la obra y que es conocedor de los diccionarios, él es súper experto en diccionarios, que sin pecar de modestia, que definitivamente es único en su estilo, que puede ser ampliable, que puede ser modular, es así. Por cierto, alguien comenta acá, Daisy, no me dice alguien, no sé, no recuerdo el nombre, a ver, que le llamó la atención los sonidos. Hicimos una selección de sonidos, no son todos. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos, tú pones la gaita allí, ¿verdad? Y está la imagen que es muy hermosa de Lucas García, pero ¿cómo tú no vas a escuchar una gaita? Entonces pusimos el sonido, no sé si suena, profe, le puede dar al icono que está acá de sonido. Ahí. Ya vienen las navidades, con sus cantos de alegría, parranderos y gaiteros evocando poesía. La gaita nos tiene el alma de gozosa algarabía. Ya vienen las navidades, con sus cantos de alegría, parranderos y gaiteros evocando poesía. La gaita nos tiene el alma de gozosa algarabía. El pollito, las hallacas, carabina, el patacón, huevos, chimbos, palernos y a la mandoca, el limón son manjares maracuchos que alegran mi corazón. Ya vienen las navidades, con sus cantos de alegría, parranderos y gaiteros evocando poesía. La gaita nos tiene el alma de gozosa algarabía. La gaita nos tiene el alma de gozosa algarabía. ¿Qué le pareció? Justo en esta época, ¿no? Para alegrarnos la mañana. Fabuloso. Ya alguien en el chat había comentado que se había sentido muy impactada cuando escuchó el audio de la gaita junto con la imagen. Ay, sí, de afuera nos escriben, ay, lloré con mi gaita. La gente que se fuera, pero los que están aquí se alegran, porque claro, es una pequeña selección, la verdad, de audio. Está, por ejemplo, la iconografía que ves a la izquierda, profesora Taís, vas a ver en donde está el librito abierto, si le das clic. Ajá, ahí te explica. Forma de música popular, originaria del estado Zulia, caracterizada por un ritmo vivo de 6x8 o 3x4, interpretada por un grupo de músicos, coro y solistas, que es típica de las festividades navideñas. Estos son los pequeños textos que decía Francisco Javier que decidimos colocar, porque no necesariamente la gente en otras partes del mundo sabe lo que es una gaita. Y se contrató expresamente una música original de Andrés Medina Riera. Se contrataron varias músicas, entonces básicamente se seleccionó 6 o 7 piezas musicales típicas de Venezuela. Probablemente alguien me decía, pero son muy poquitas. La gente que estudia música sufre porque dice que es muy poquito, pero bueno, la verdad es que no era el foco central, era básicamente una muestra de la riqueza que tenemos también en expresiones musicales y culturales. En el librito con el lápiz, en la hoja con el lápiz, si le das clic, descargas un PDF con una imagen para colorear. Seguro los jóvenes saben más que yo de esa iconografía. Por supuesto, el avioncito de papel es ya está. Lo puedes colorear. Lo imprimes y lo coloreas. Puedes usarlo en la clase también. El icono del
del barquito, del papel, es, le das clic, compartes, obviamente las ves. Y el icono que está a la izquierda con la C son los créditos de las ilustraciones y de todo ese talento maravilloso que nos compartió acá, tanto de la música como de la ilustración, porque son diversidad de expresiones plásticas. Y la verdad que el trabajo con los ilustradores fue genial. Hay dos que estaban, uno en México y uno en Chile, y estaban encantadísimos. Lucas García está aquí en Venezuela. Él es, fue el que hizo la mayoría de las ilustraciones. Ay, se cayó. No se cayó. Disculpen. Acá abajo dice descubre más, entonces tiene mira la yaca blanca. En Maracaibo le dicen carabina, Thaís, ¿cierto? En Maracaibo le dicen Carabina. a la yaca. Que es diferente, porque la carabina tiene otros ingredientes. ¿Qué les pareció? Me encantaría el feedback de parte de ustedes después. Igual hay muchas cosas más para navegar. Ya saben que tienen una lista de voces. Si quieren les puedo, si hay 2 minuticos más, le das al icono arriba Bibliofab. El que está mucho más arriba. Ajá. A ver si te lleva, María. Bueno, entonces esto era lo que les comentaba al principio. Nosotros decidimos que teníamos demasiadas cantidades de contenido sobre los saberes de Venezuela que debían ser compartidos. Y, por cierto, hoy sale, aleatoriamente sale una actividad de lo que hemos hecho. Esto fue uno de los libros que hicimos, Fauna de Venezuela. Pero entonces tú puedes allí optar por, ya llevamos 158 digitalizados y cargados los libros, algunos PDF, otros en HTML, algunos descargables, otros están disponibles en la librería de Fundación Empresa Polar. Y tienes el diccionario de Historia de Venezuela. Tienes áreas, si le das al Bibliofab, más abajo, ahí tú puedes ver la cantidad de, por ejemplo, el diccionario visual del español, entras por este link también. Este es una joya, Historia de Venezuela en imágenes. Aprovecho y le hago la promoción, porque también ese es HTML y puedes ver la historia de Venezuela en un periodo bien corto, de manera visual también. Favorece mucho el estudio actual de la historia de manera concreta. Te puedo dar el link que dice Historia de Venezuela en línea. También está el diccionario de Historia de Venezuela, la versión que originariamente era de papel, pero les recomiendo esto a la gente joven porque si quieren saber algo de Historia de Venezuela de manera ilustrada, allí tienen más de 1600 imágenes que son libres de derechos de autor y que logramos cargar en esta plataforma. Y está por periodos históricos. Estas obras todas, quiero comentarles, profesoras, que son arbitradas. Es decir, hay expertos calificados que nos avalan estos contenidos. En este caso fue el equipo del Diccionario de Historia de Venezuela, que estamos haciendo la versión actualizada, más de 400 artículos estamos actualmente desarrollando, probablemente para el año que viene los presentemos. En este caso fue Inés Quintero, Elías Pino Iturrieta y el profesor Gustavo Bahamonde nos han asesorado. En el caso del Diccionario Visual del Español de Venezuela, por supuesto, el doctor Francisco Javier Pérez, y le tengo que dar las gracias al querido profesor Horacio Bior, que además de gran amigo, fue el otro cómplice para poder desarrollar este tipo de proyectos editoriales que son de verdad, de los cuales estamos de verdad muy, muy satisfechos. Por supuesto, todo posible y los comentarios, las formas que ustedes nos digan, las recomendaciones, pues las aceptamos. Podría extenderme mucho más porque tenemos maravillas, no es por nada. Si quieren, métese en lengua, profe. Aquí en Bibliofab arriba hay una persiana. Si le da Bibliofab, hay una persianita que baja. Se puede meter en lengua. Estamos ahora desarrollando una cantidad de
en esta área porque justamente porque detectamos que es un área que hay que atender en todos los niveles, pero básicamente en la escuela, que es el foco de atención nuestro, ¿no? De Fundación Empresa Escolar. Allí tienen los libros que les comentaba, son absolutamente libres. Hay una serie que se llama Lo escribo yo, que nos ha resultado extraordinaria para trabajar con los niños, que ellos se sienten también que pueden escribir. Todos estos son descargables, son manuales para docentes. Los que le comentaba al principio. Tienes Lo escribo yo, que es una colección también. Estamos desarrollando ahí 2 o 3 descargables, los otros últimos no están descargables todavía hasta que no se agote la versión impresa. Y para comenzar a fomentar lo que es la lectoescritura a través de las tradiciones. Hay un encarte que sacamos hace muchos años, profesoras, de Lenguaje para Todos, que resultó un éxito también para la escuela, está allí descargable también. Una obra que nos dio permiso el profesor y querido amigo José Balsa, Observaciones y Aforismos. Y Muestrario de Voces y Frases Expresivas. Lo pueden descargar, disfrútenlo, por favor, descarguenlo. Está ahí abajo. De mi querido y recordado mentor, el profesor Alexis Márquez Rodríguez. Esa es una joya. Lenguaje para Todos. Hola, podemos enriquecer con trabajo de todos estos talentos que están naciendo. ¿Cuántas cosas más se pueden hacer con ustedes, los jóvenes, que propongan ideas? Nos encanta. José dice, ¿dónde se obtiene? Esto, el Diccionario Visual del Español es a través de la página, creo que lo compartieron en el chat más arriba. Fabiola la compartió, de todos modos, si quiere lo volvemos a compartir. José. Las preguntas se hacen por el chat. Y si alguien me las puede leer, maravilloso. Ajá, aquí está el link. La profesora María Di Murro lo compartió. Por ahí está mi correo también. Lo puse en privado, no sé por qué lo hice, pero lo pueden compartir. Mi correo institucional. A ver qué otra pregunta hay acá. Si se me escapa una pregunta, ustedes me ayudan. Ya saben que me pueden conseguir en Fundación Empresa Escolar. La profesora del pedagógico Daisy también. Muchas gracias. Nuevamente el link. Claro, también me imagino que la profesora del pedagógico está entusiasmada porque en el pedagógico español de Venezuela es una materia, Gisela. Muy bien. Es una materia que se llama español de Venezuela. Genial, profe, pero me encanta hacer enlace con usted para que le hagamos una propuesta de cómo usarlo en la escuela, porque yo estoy segura que yo tengo unas ideas preconcebidas como editor y como fundación. Sin embargo, los académicos siempre nos dicen, nos orientan y nos dicen cómo lo están aprovechando. Por favor, los correos que están allí, si después me los pueden compartir, excelente. Erika dice, en un futuro pudiera llegar a cada territorio. Sí, nosotros uno de los grandes retos que nos propusimos es que, efectivamente, por ejemplo, había una palabra que era toñeco, que yo soy de Barquisimeto y decimos toñeco. Sin embargo, tengo una amiga que es de Maturín y dice bordón. Entonces, fíjense, una misma expresión o es toñeco, o es bordón, o es... hay una tercera acepción que ahora no la recuerdo. Entonces es verdad, o sea, cada territorio tiene su forma de decir las cosas diferentes a como se dicen en Caracas, en el centro, a como se dicen en Oriente, como se dicen en Occidente. Y pensábamos dividirlo justamente en 3 territorios, pero no, la verdad es que no fue posible. No fue posible porque era mucho más complejo y era de más envergadura, entonces, la cantidad de palabras. Pero como Francisco Javier en su introducción acá planteó esa posibilidad, ¿no? De que está abierto a ir creciendo. Sí, el sueño nuestro es que sea modular, justamente. Que más adelante se puedan ir agregando terminologías e ilustraciones con ellas, ¿no?
hay complejidades en las ilustraciones, o sea, ilustrar, ahí está, ay, gracias por Bordón, Toñe, Maraco era el que se me olvidaba, y su rapo, porque definitivamente, pero es lo mismo, el último de la familia. El último, sí. Sí. El hijo De hecho, menor de una... y su rapo, yo he escuchado, ella es la surraspa de la familia. Ajá, Y sí, fíjate que yo... también es eso que queda pegado en la olla. Ajá, sí, sí, La sí, sí. surraspa del arroz, por ejemplo. Eso es también muy eso. divertido. Fíjate la asociación que tú haces. Yo la verdad que te confieso que yo no conocía su rap. Y mira que uno lee bastante, pero no lo conocía. Y me reí muchísimo. Eso creo que la agregó Gracia. Y Francisco Javier validaba todo, porque eso fue un intercambio de validaciones. Nosotros empezamos con una lista mucho más larga, pero tuvimos que recortarla para que fuera factible, porque esa es otra cosa de los proyectos editoriales, la factibilidad. O sea, en cuánto tiempo lo hacemos. En verdad, tengo que reconocer de nuevo la generosidad de nuestra junta directiva de permitirnos desarrollar este tipo de proyectos por 6 años. 6 años de trabajo. Empezando por el briefing, la validación, las reuniones con Francisco Javier, después las reuniones con el equipo mínimo de desarrollo de dirección de arte, luego los ilustradores uno por uno, luego con la gente de desarrollo web, que es una complejidad que es maravillosa. O sea, editar en estos tiempos es otra cosa. De verdad nos sentimos muy orgullosos de poder lograrlo, y fue todo gracias a nuestro único patrocinante, que tengo que reconocer, Empresas Polar. Bueno, Gisela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Escuela de Letras, su directora, sus coordinadores, los estudiantes que están conectados, todas las personas que inclusive, bueno, fíjate, trascendimos las barreras nacionales porque también te están escuchando desde fuera del país. Te agradecemos muchísimo que nos hayas puesto en contacto con este diccionario y estoy segura de que empezarán a salir ideas para aprovecharlo de la mejor manera posible. Y me gustaría terminar con unas palabras del profesor Luis Barrera Linares, que también es un defensor ¡Wow! ¡Claro! académico de la lengua, sí. que dice lo siguiente: la lengua que hablamos es igualmente el vehículo y el asiento de nuestra especificidad cultural. Es la manera de hacernos ver en el espectro universal como venezolanos, hablantes de una variedad de español. Entonces, hay que insistir mucho en eso, de que compartimos una lengua, pero el español venezolano, así como otras variedades, también tiene sus especificidades que nos anclan a una cultura y a una tradición que es importante conservar. Entonces, así, verdad, señor. Y yo agregaría esa, la de Ángel Roosevelt, la que dice: el hombre hace la lengua y la lengua hace el hombre. De verdad, muchísimas gracias, profesora, por esta invitación. Me sentí muy a gusto, me siento como en casa, un poco curioso porque yo no suelo hacer este tipo de actividad. Yo siempre estoy detrás de cámara, como digo, pero de verdad me sentí muy bien. Así que les agradezco su invitación, profesora Lisette, profesora María, a Fabiola, a Thais y a todos los participantes. Por favor, ahí está mi contacto, mi correo. A través de las profesoras de la escuela, pues me pueden enviar todos los chats que están allí. Si pueden rescatar y enviármelo en un correo, lo valoraré y hagamos contacto, efectivamente. Este es un tiempo de alianzas, en medio de tanto, las alianzas y el valorar lo que somos como venezolanos, de verdad, es muy importante, los afectos y esta cultura que nos salva, ¿no?, del tópico. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a usted. Hasta luego, Gisela, mucho gusto. Y también gracias a todos los que se conectaron y participaron en la mañana de hoy. A todos los chicos jóvenes, muchos saludos. Hay mucho por hacer y nos toca. Los acompañamos.